Tenemos aquí en la mesa a la mejor internacionalista en este país. Ella es Brenda Estefan. ¿Cómo estás, Brenda? Qué gusto verte, saludarte. Bienvenida. Muy buenos días, Luis, a ti y a quienes nos escuchan. Un día importantísimo, no solamente en Estados Unidos, sino en la política global. Es un nuevo capítulo. ¿De invierno? De invierno, de un frío tremendo en Washington. Yo tuve la oportunidad de estar en una toma de protesta, la de Obama, la segunda en 2009, y sí te cuento que el frío era tremendo. Entonces, cuando deciden pasarlo al interior del Capitolio, la ceremonia de toma de protesta, a mí no me sorprende porque son temperaturas verdaderamente gélidas. Claro, no se había hecho desde 1985, cuando la segunda toma de protesta de Reagan, pero sí son temperaturas muy bajas. Decía la futura administración Trump que sea en recintos cerrados, ¿no? Ayer un meeting en un recinto cerrado, esta tarde otro, la toma de protesta al interior del Capitolio, pero los ojos del mundo están puestos ahí hoy en Washington. El cambio global que se avecina, el cambio para México, pues evidentemente es uno de los que más nos preocupan, y vaya que nos preocupan. Me gusta a mí mucho, a eso me dedico, en eso trabajo, ver los titulares de la prensa. Sí, se habla de Trump en todos los periódicos del mundo, aunque la nota internacional, tanto New York Times, Washington Post, etcétera, pareciera que gana más lo que pasó en Medio Oriente, la entrega de rehenes de Hamas a Israel, un asunto el que ya platicaremos más tarde con nuestros corresponsales en Medio Oriente, pero todos los titulares mexicanos hablan de Trump, de una u otra manera. De alguna manera original, de alguna manera más o menos creativa. Me encanta, por ejemplo, lo que hace el diario Contrarréplica, pone el mapa de los Estados Unidos y cada uno de los estados con el número de migrantes mexicanos que hay en ese estado en particular de la Unión Americana. Le mandamos un gran abrazo a Luis Carriles de La Prensa, que siempre es muy creativo, Luis Carriles, con sus titulares, y dice: vamos a rezar porque llega Trump. Esa es la titular de La Prensa, por ejemplo. Reforma, tu casa también, Brenda, dice hoy: el mundo no será igual. Y pone un mapa de los países que pues son de alguna u otra manera adversarios o enemigos declarados de Estados Unidos, y dice Reforma también ahí en su primera plana: los rivales de Trump están más débiles que antes, lo cual le da más fuerza a sus propósitos de supremacía y de cambiar el orden mundial. Además, amenaza a sus vecinos. Pero déjame irme a uno que me brincó muchísimo, que es el Financial Times, y dice: Trump dispuesto, lo diría así, a lanzar un blitz, utiliza esa frase, un blitz, un bombardeo, ¿no?, de 100 órdenes ejecutivas el día número 1. ¿Qué ves hoy, Brenda? ¿Qué cambia en el mundo? Pues mira, la razón quizás por la que no estén todas las primeras planas de los periódicos en el mundo es porque de alguna forma Trump empezó a ser presidente al día siguiente de la elección. El centro de poder político estadounidense se movió a Mar-a-Lago el 5 de noviembre en la noche que se conocieron los resultados. Desde ahí, las reuniones de altos dignatarios, las decisiones fuertes, incluso la negociación de Medio Oriente, se generaron en buena medida desde Mar-a-Lago. Y entonces eso pues hace que en otros periódicos el tema de Hamas e Israel haya cobrado tanta relevancia. Pero si en algo hay consenso, incluso en la prensa internacional, si hoy vemos la prensa alemana, italiana, francesa, es sobre el impacto que tendrá en México la presidencia Trump. En particular se habla mucho en la prensa internacional sobre migración. De estas famosas 100 órdenes ejecutivas que al parecer lanzará hoy el presidente Trump, pues muchas tienen que ver con México. De entrada, sin duda, el tema migratorio. Es probable que quizás temporalmente cierre la frontera. ¿A qué nos referimos con cerrar la frontera? Es decir, habrá cruces legales, pero no permitirá que entren inmigrantes a solicitar asilo, por lo pronto. Puede ser que esa sea una medida. Desde luego, continuar con la construcción del muro fronterizo. Se habla de que comenzará deportaciones importantes desde Chicago, en donde han llegado un número grande de agentes migratorios que nada más van a ir dedicados a este tema de pues la deportación de migrantes. Hay que recordar que de los 11 millones de migrantes indocumentados que hay en Estados Unidos, aproximadamente la mitad son mexicanos.
Por eso, desde luego, el impacto es mayúsculo en México. Las ciudades del norte de nuestro país se preparan para ello. Tijuana, en particular, pues ha anunciado varias medidas, como están adaptando algunos centros deportivos o escolares para tener, pues ahí, pues centros para atención a los migrantes. Y bueno, en unas horas conoceremos cuáles son las decisiones que toma Trump, pero no hay ninguna duda que buscará empezar fuerte, con decisiones disruptivas, rápidas. Ayer en su meeting en la noche en Washington dice, mañana al caerle el sol, al ponerse el sol, ya habremos asegurado la frontera, se habrá acabado la invasión de migrantes, vuelve a usar esa palabra. La invasión, ¿qué palabra? Y eso pues desde luego atañe a México, Luis. Invasión, así los ve. Así los ve. Son 12 millones de migrantes ilegales, ¿no? Entre 11 Más y 12 menos. millones, depende del número propio. Hispanic Center habla de 11. De ahí casi la mitad, 5 millones son mexicanos. Correcto. Que hay 35 millones aproximadamente de mexicanos en Estados Unidos, 30 millones son legales. O sea, eso también hay que entender. Algunos mexicanos, otros ya mexicoamericanos, algunos más bien con ascendencia mexicana, pero ya no hablan español. Si nos vamos a ascendencia mexicana de primera, segunda y tercera generación, estamos hablando de casi 40 millones, de 38.2 millones de personas. Entonces, yo he hablado con algunos amigos mexicanos que viven en Estados Unidos con estatus legal e incluso ellos están nerviosos por la toma de protesta de Donald Trump, por las implicaciones que pueda tener para visas como la visa de la TN, que es la que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es otro tema pues muy candente, la posibilidad de los aranceles famosos que irían, pues, que serían violatorios del acuerdo. Déjame ir a ese tema primero, migración, como lo apuntas, Brenda, y ayer la jefa de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, yo no me canso de decirlo, mató a su perrito. La señora era gobernadora de Arkansas y mató a su perrito. Es una de las grandes voceras de la Asociación Nacional del Rifle. Y mató a su perrito porque ella es criadora de perros, de casa, y el perro pues no podía, ¿no? Era malo, entonces lo mató y también mató una cabra y lo escribe ahí en su libro, dice que es lo que más le ha costado trabajo realizar. Bueno, pues ella va a ser la encargada del Homeland Security y dijo esto sobre el tema migratorio. Escuchemos. Yo diría que cada estado ha visto los efectos de una frontera abierta y de las políticas de la administración Biden. Hemos visto un aumento de la delincuencia, pero también hemos visto un aumento de la actividad de las drogas. Vimos cómo los carteles y sus afiliados se trasladaban a nuestro estado para proliferar el tráfico y vimos cómo se victimizaba a la gente y la falta de responsabilidad del gobierno federal. Nos aseguraremos de que nuestras fronteras sean seguras y estamos abordando todas las amenazas que puedan venir desde cualquier dirección. Dice la exgobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y que es la próxima encargada del Homeland Security, adiós al CBP-1, esta cuestión de pedir asilo, y se restaura el quédate en México. Déjame ponerte lo que acaba de pasar en la mañanera. Claudia Sheinbaum y la secretaria de Gobernación han respondido de alguna u otra manera a esta intención. Esto dijeron. También en esto relacionado con los apoyos de bienestar y por instrucción de la presidenta a cada uno de los paisanos que lleguen a nuestro país, se les entregará una tarjeta, la lámina por favor, que se llama la tarjeta Bienestar Paisano, que también tiene 2,000 pesos, dinero del que podrán disponer de forma inmediata para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades de origen. Bueno, dice la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, le vamos a dar 2,000 pesos a los paisanos que lleguen aquí a nuestro país con la tarjeta Bienestar Paisano y también los vamos a afiliar al IMSS. Sobre el CBP-1, que al parecer van a desaparecer, lo dice la gente de Trump, Juan Ramón de la Fuente reaccionó de esta manera. Nuestros cónsules en todo Estados Unidos, pero de manera especial en los estados fronterizos, están en comunicación continua y esa ha sido la indicación que nos ha dado la presidenta y así se ha transmitido con las autoridades migratorias locales. Hay comunicación diaria entre los responsables de las agencias migratorias, las dos agencias migratorias fundamentales que operan para estos fines en Estados Unidos. Una se conoce como ICE, por sus siglas en inglés, ICE,
y otra se conoce como CBP por sus siglas en inglés. Las dos son agencias migratorias. Bueno, nuestros cónsules están todos los días en contacto con esas autoridades justamente para tratar de... Parte de lo que dice el canciller, hay contacto con las agencias migratorias, la secretaria de Gobernación, les vamos a dar su tarjeta del bienestar. ¿Cómo ves al gobierno mexicano frente a la amenaza que viene, Brenda? Pues mira, creo que lo que se requiere es mayúsculo porque las instituciones mexicanas dedicadas a la atención del tema de migrantes y refugiados pues tienen debilidades institucionales crónicas, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y además, se requiere algo más que estas instituciones, se requiere un esfuerzo entre las diferentes secretarías de Estado para poder dar pues una llegada fácil, una llegada de integración de los migrantes hacia la vida, pues no solo social con este apoyo monetario, sino también económica, que tengan realmente fuentes de empleo, cazar la demanda de mano de obra que hay en nuestro país, que existe sobre todo en algunos estados del norte, con la llegada de estas personas. En Washington algunas fuentes me hablan de que habrá de inicio entre 32 y 33 vuelos de migrantes diarios que regresarán a México. Ese es el tamaño del reto. Tom Homan, el zar de la frontera que ha nombrado Trump, habla de que esta semana sentiremos el shock y el miedo, refiriéndose a los migrantes, ¿no? Entonces, creo que la tarea es mayúscula, es importante la labor que se hace a través de los consulados de México. Tenemos más de 50 consulados en la Unión Americana. Es la red de consulados más amplia de un país en otro y esperemos que realmente estén preparados para esto. Dice Kristi Noem, la próxima Homeland Security, hay que volver a poner el quédate en México, que se queden los migrantes en México. Y está la amenaza latente de que sí, van a deportar una cantidad brutal. Al parecer empezarán en Chicago. 5 millones de indocumentados mexicanos en los Estados Unidos, pero hay otros 6, 7 millones que no son mexicanos y que también nos los van a poner aquí, Brenda. ¿Qué hacemos con ellos? Porque no quiero tampoco incidir ni entrar en discursos xenófobos o cosas por el estilo, pero hay gente en Tijuana, Nuevo Laredo, etcétera, que nos están escuchando en estos momentos y dicen, oye, no todos los que nos mandan son buena onda, ¿no? Ni son trabajadores, y hemos también tenido problemas de un crecimiento de otro tipo de personas que no queremos aquí, cosas por el estilo. O sea, ¿qué hacemos? Uno, con los mexicanos tenemos que hacernos cargo. ¿Y con los que no sean mexicanos? Con los que no sean mexicanos, México tiene que pregonar con el ejemplo. No podemos exigirle a Estados Unidos que respeten a nuestros connacionales si nosotros no respetamos a migrantes de otros países. Tenemos que trabajar con la Organización Internacional de las Migraciones, que es parte de la ONU, para tener programas de atención a estas personas y de repatriación a sus países, de deportación a sus países también. Con las embajadas de los países de los cuales estas personas son originarias. Hay algunas embajadas que no existen en nuestro país y por lo tanto tenemos que desde nuestra embajada en Washington contactar a las embajadas de esos países porque a veces estas personas no traen ni siquiera un documento de identidad y simplemente te dicen pues yo vengo de Etiopía, ¿no? Y resulta que aquí no hay embajada de Etiopía, hay que ir a la embajada de Etiopía en Washington, hablar con los funcionarios, ver si le pueden dar un salvoconducto, en fin, para que esta persona pueda regresar a su casa. Y algunos se podrán quedar en México con programas, digamos, bien establecidos para que puedan tener una vida económica digna en posiciones, como ya decíamos, en donde hay mano de obra que se necesita. Hay estados como Veracruz, en donde ya hay migrantes trabajando y trabajan, Luis, a cambio de comida y techo. Sin ningún salario, totalmente fuera de la ley. Entonces, para evitar con esas prácticas que de todas maneras se dan, es mejor normarlo, sin duda. ¿Estamos preparados? ¿Ves al gobierno normándolo? O sea, acabamos de escuchar el anuncio, pues, o sea, es una tarjeta del bienestar y los buenos deseos de que el CBP continúe y de que podamos tener una buena relación con Tom Homan, que es otro tipo ultra mega radical que ha dicho, pues ahora voy a deportar a las familias completas para que no me digan que ando separando familias, ¿no? ¿Estamos preparados? A mí me da la impresión de que esta preparación se hizo en los últimos meses. Es decir, México no previó antes del triunfo de Donald Trump estas estrategias, sino después del triunfo de Donald Trump. Es hasta entonces, y lo sé
porque tengo contacto, digamos, con gente en la Cancillería, que me dijeron, después de que ganó Trump, nos pidieron que armáramos los planes para poder atender a los migrantes, para poder pues tener una estrategia de cara a la presidencia Trump. Son muy pocos meses para armar una estrategia de la naturaleza, de los retos que vamos a enfrentar, no solo nosotros, sino como ya lo decíamos, el mundo entero. Esto no es un cambio de capítulo nada más en Estados Unidos, sino en la relación bilateral y desde luego a nivel global. Déjame irme al otro tema que nos preocupa y nos ocupa, que es el de la inseguridad, la violencia y particularmente el tráfico de drogas, concretamente el de fentanilo de México hacia los Estados Unidos. Habló la semana pasada el próximo, ya hoy, secretario de Estado, Marco Rubio, y fue muy fuerte cuando estuvo ahí compareciendo en el Senado, diciendo vamos a declarar a los cárteles terroristas, vamos también a tratar de buscar una cooperación. No se descarta la acción militar, mucho maciosare, mucho desgarro de vestiduras, pero habló mucho de la cooperación y utilizó una palabra que a mí me llamó la atención: alianza, buscar la alianza con las autoridades mexicanas. Ayer en una entrevista en la tele, el próximo secretario de Seguridad Nacional gringo, que se llama Mike Waltz, consideró, pues esto que ha dicho el Pentágono en algunas otras ocasiones, el territorio mexicano, 30%, está en manos de los cárteles. Escuchemos. Enfrentar a los cárteles. No podemos tener una situación en la que tengamos bandas paramilitares que derriben aviones con armas pesadas, controlando el 30% de nuestro vecino, México, y controlando franjas enteras de nuestra frontera. Está hablando de una orden ejecutiva que designa a los cárteles como un grupo terrorista o... No quiero adelantarme a los anuncios, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que lidiar con ellos como lo que son. ¿Qué hacemos en seguridad? ¿Cómo ves este punto? Mira, el tema de que se designen los cárteles de la droga de México como organizaciones terroristas ya es muy, muy probable que suceda en las próximas horas o días. Antes se veía como algo que podría suceder, hoy realmente es un hecho. En la comparecencia de Marco Rubio, él se refiere constantemente a estos grupos criminales como, habla de organizaciones criminales sofisticadas. Y no habla tanto de cárteles de la droga, sino organizaciones criminales. Y habla de ellos como una amenaza terrorista a México y a Estados Unidos. Y se está afectando a México porque han cobrado la vida de candidatos, ha afectado la vida democrática del país. Habla pues de las tasas de violencia y criminalidad de nuestro país generadas por el narco, y habla de cómo afecta esto a Estados Unidos. Y no hay la menor duda que el primer paso que ellos van a querer dar es decirle a México, trabajemos juntos. Así lo plantean. ¿Qué va a suceder después? Aquí hay dos opciones. Una, México reacciona y revive la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que hoy está muerta, porque el sexenio pasado se acabó y lo vimos claramente con el caso del Mayo Zambada, que México ni siquiera estaba enterado. Entonces, se tendrían que echar para atrás temas como la reforma de seguridad nacional que hizo López Obrador en el sexenio pasado, ¿no? Para permitir que realmente haya operación de la inteligencia estadounidense en México, que de todas maneras opera, pero digamos que sea legal y que sea de la mano del gobierno de México, en el mejor interés, no solamente de Estados Unidos, diría yo, sino también de México. No hay manera que el Estado mexicano le haga frente al crimen organizado en México si no es en mancuerna, digamos, con Estados Unidos. Pero si el gobierno recurre a los maciosares, a los juanescutias, nos abrazamos en la bandera, decimos aquí no vamos a trabajar juntos, nosotros vamos a seguir haciendo la tarea, ustedes no se metan, ahí sí creo que pueden venir acciones unilaterales de parte de Estados Unidos que pondrían a la relación bilateral en un momento pues muy delicado. Y desde luego que la simple designación de los cárteles de la droga o los grupos del crimen en México como organizaciones terroristas no es una buena noticia. Yo no coincido con quienes creen que eso es una buena noticia para México, porque México va a tener que hacer algo. Hombre, ojalá que tuviera que hacer algo sin que tuvieran que nombrarlos, porque el que los nombren pone a la relación bilateral en materia económica, en materia social y cultural en una situación delicada, porque le da al gobierno de Estados Unidos facultades para actuar de manera unilateral en la relación con México que pueden afectarnos. Hoy te leo en Reforma, te preguntan dos cosas: ¿qué te preocupa y qué ves positivo de alguna u otra forma? Y señalas pues este asunto, ¿no? Por desgracia, el tema de que sea declarado cártel terrorista, de la presión estadounidense para controlar el tema de crimen organizado,
pues va a hacer que las autoridades se pongan las pilas. Lástima que no se las pusieron antes. Exactamente. Lástima que tuvo que llegar un Donald Trump para que esto sucediera. Sí, ahora, partiendo del hecho que realmente las autoridades hacen algo a partir de esto, porque no es un hecho que el gobierno de México vaya a cooperar en materia de seguridad a partir de esto. Vamos a ver, ojalá que sí sea el caso, no porque así lo quiere Donald Trump, sino porque así conviene a nuestro país. Experta en estos temas, como pocas con el pulso entre Estados Unidos y México, te quiero preguntar esto. A los gringos les preocupa clarito el tema del fentanilo. Grave, ahí está, los 100,000 muertos al año, sí, todo. Pero muchos están viendo esto como la panacea. Y la bronca que hoy estamos viendo en nuestro país va mucho más allá del tráfico de fentanilo. Sí, no. Cobro de derecho de piso, secuestro, trata de personas, armas, etcétera, brutal. ¿Le entrarán ahí también los estadounidenses o van a su interés, que es clarito? Fentanilo, drogas, si te cobran derecho de piso, si no tienes derecho, si tienes una gran impunidad, si hay secuestros en carretera, si hay huachicol, pues ahora sí que esa es bronca de ustedes, ¿no? O sea, de México. Los estadounidenses ven por sus intereses y el gobierno de Trump así lo hará. Ellos verán por los intereses tanto, desde luego, de los ciudadanos norteamericanos como de las empresas estadounidenses basadas en nuestro país. Si hay acciones del crimen organizado que estén afectando a sus empresas, ahí sí meterán la mano. Si no, no habrá mayor preocupación. No les preocupa la calidad de la democracia en México, desde luego, para quienes creen que ellos van a meter las manos para fortalecer la democracia en México. A ver, tengamos claro que si bien Trump llegó a la presidencia a través de un proceso democrático, del cual tú y yo estuvimos ahí presenciando en Estados Unidos, es un hombre que ve la democracia pues como un lastre, no como un medio para gobernar. A él sí, claro, lo ve como un obstáculo, ¿no? Entonces no es para él prioritario. Sus grandes amigos son líderes más bien autoritarios. Él seguramente, si no hubiera rivalidad con China, sería un gran amigo de Xi Jinping, pero él ve con gusto a estos hombres de mano fuerte de poder consolidar una sola persona sin instituciones y balances de poderes. Y eso pues desde luego da un golpe a la democracia liberal o la democracia de contrapesos como la conocemos. Creo que el hecho de que el mismo Estados Unidos, que creó este orden internacional, liberal, post Segunda Guerra Mundial con instituciones, sea el que ahora diga no nos sirve ya, pues nos habla de cambios tectónicos importantísimos a nivel global para quienes crean que México no se parece a nada. No, es que no, en otros países no se pueden comparar a México. Pues yo los invitaría a ver lo que estamos viendo en otras latitudes, porque realmente somos parte de un fenómeno global en donde pues las democracias no dieron quizás en el modelo liberal los resultados que las mayorías esperaban, y hoy vienen pues esta ola de decisiones que un par de académicos argentinos llaman la internacional reaccionaria, ¿no? Así como en su momento hubo la internacional socialista, dicen la internacional reaccionaria. Trump, que están allá. Todos los que están allá Bolsonaro. son la internacional reaccionaria, porque además hay que decir que Trump lo que va a echar a andar, y ya lo dejó ver Marco Rubio en su comparecencia, es la política del mazo y la zanahoria. O sea, a quienes se alineen con la visión de Trump y estén de acuerdo, su zanahoria. Vengan a la toma de protesta de Trump, cuando nunca se les invitaba a los jefes de Estado. Se le invita a Milei, se le invita a Bukele, a Giorgia Meloni, a Víctor Orbán. No te alineas. Sí, a la internacional reaccionaria. Exacto, estás coqueteando con China. Pues entonces ahí viene el mazo, ahí viene Claudia el golpe. Sheinbaum, ¿no? La no los invitaron. Que Trump le va a hacer a México, que Washington le va a hacer a Ciudad de México, es: ¿qué estás haciendo tú por mí, que soy tu principal socio comercial? Y en eso México tiene que entender muy bien cómo se está moviendo el mundo y el tema de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Porque si bien ahorita la otra noticia es TikTok y cómo va a regresar Estados Unidos a partir de Trump, lo cierto es que para Trump y para su gabinete, China es prioritario, y la entrada de China a México, que es una ola roja abajo de la superficie porque no está reportada del todo, es un tema delicado que México tiene que transparentar y tener mucho cuidado, sobre todo en aquellos sectores que sean sensibles a la seguridad nacional estadounidense. Déjame cerrar, Brenda, con el futuro de los Estados Unidos en sí mismo, y los Estados Unidos como pues el policía del mundo, con todos los intereses que tiene Irán, Venezuela, etcétera, Medio Oriente. Ayer hubo una protesta, creo que desangeladona para lo que uno podría pensar. Veía ahí las crónicas, una maravillosa de David Brooks. Pues sí, ahí está el Trump baby, ¿no? Berrinchudo, los mensajes. 2,000 personas más o menos estuvieron, ¿no? 2,000 personas.
Washington pues, tuvo por ahí algunos otros, esperaban que hubiera más de 50,000, que sigue siendo muy poco, ¿eh? Nada. Hombre, ayer el New York ¿Qué ven ahí? Times presenta una serie de encuestas sobre el apoyo de los estadounidenses a las políticas de Donald Trump. Ya no digamos a Donald Trump, que su nivel de aprobación es muy alto, sino a sus políticas. Y tomas el tema migración. Básicamente, los estadounidenses están completamente de acuerdo con Trump en el tema de la migración. Cuando habla, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en que se deporte a los migrantes ilegales que entraron al país en los últimos 4 años? El nivel de aprobación de esa pregunta es 63%. Sí. 63%. Y esto llega a 80% o arriba de 80% cuando se habla de personas que han cometido un delito. Entonces, claro que el apoyo va más allá de la persona, va a una visión que busca pues cambiar las reglas del juego, destruir esto que Trump ha llamado el Estado profundo. Hablan de que van a quitar a 50,000 funcionarios de Washington, que son de estos funcionarios de carrera que estaban independientemente de quién llegara, a qué partido llegara al gobierno, cosa que en México no tenemos, pero en Estados Unidos se tenía. Y habla de quitarlos, ¿no? Estos que mantienen la memoria institucional. Habrá desde luego demandas, habrá pues ciertos contrapesos, pero ciertamente Trump, por lo menos por estos 2 años, tiene las 2 cámaras, tiene el voto popular, tiene la Suprema Corte y va a tomar acciones que van a cambiar a la cara de Estados Unidos, el gobierno, la sociedad y la relación de Estados Unidos con el mundo, porque esta idea de América primero, ¿no? El America First, que tanto pregona Trump, pues es darle la espalda a esta idea de Estados Unidos como el policía del mundo. O sea, básicamente va a cambiar esa visión más de largo plazo por una visión más de corto plazo en los intereses estadounidenses. Desde luego, Estados Unidos siempre ha visto por sus intereses. Eso pues hay que dejarlo claro. Y siempre ha violado el derecho internacional. Pero, digamos, ya se quita la visión de buscar una gobernanza global, de buscar instituciones, de buscar ideales para una cuestión mucho más de corto plazo, y en temas pues como cambio climático y el tema diversidad e inclusión, pues la línea está clara, vamos para atrás, y los jefes de las grandes empresas de tecnología alineados. Ya vimos a Amazon, ya vimos a Meta, ¿no? A Mark Zuckerberg diciendo, pues ya vamos a acabar con estas políticas de medio ambiente e inclusión para estar alineados. Hasta McDonald's, ¿no? Quitando los programas de inclusión o de diversidad o todos estos programas. Hasta McDonald's le hacían una broma por ahí en MSNBC, una conductora, y decía, por Dios, McDonald's, la única empresa a la que nunca tocará Trump justamente será McDonald's, y sacaron una foto de la dieta de Trump que está basada en las Big Mac, ¿no? Pero sí, o sea, hasta McDonald's está alineado a este nuevo orden mundial que si nos das oportunidad estaremos platicando y discutiendo por aquí. Cierro porque lo preguntan mucho. ¿Ves una intención expansionista de Trump? Esto de Groenlandia, esto de Canadá, esto de Panamá. El tema de Groenlandia, el tema de Panamá, todos están ligados a China. ¿Qué pasa con Groenlandia? Se está deshielando el Ártico, y lo que quiere Estados Unidos es evitar que China utilice esos vías de navegación para ampliar sus mercados. Por eso el interés en Groenlandia. ¿Qué pasa en Panamá? Que se dan cuenta que China controla los 2 lados del canal con empresas chinas, y que en un momento de conflicto global puede ahorcar el canal, generando enormes complicaciones a la economía estadounidense y a sus proyectos militares. Entonces, muchos de estos comentarios lo que buscan es decirle a los propietarios, en el caso a Panamá, a Dinamarca, en el caso de Groenlandia, decirles, ojo con la influencia china ahí, porque si no voy a tomar acciones radicales. Es una advertencia fuerte. Me parece que más que ir por Groenlandia en términos militares, la advertencia es directamente a Dinamarca. Se sabe que los daneses ya están negociando en Washington diciendo, a ver, públicamente no andes diciendo estas cosas, sí podemos controlar la influencia china, vamos a trabajar, y eso es lo que él quiere. Para él es un tema prioritario contener la influencia de China en el mundo, que ha avanzado tanto. En América Latina es evidente, es el socio comercial mayor de prácticamente toda la región, excepto por Colombia y México. Por eso lo que mencionaba yo hace rato de la importancia de transparentar la presencia de China en México. No se trata de cerrarle la puerta y no se trata de ir contra nuestros intereses, sino al contrario, de tener muy claro estructuralmente dónde está México y a quién le vendemos. Porque nosotros nos vende China, pero nosotros a China no le vendemos nada. No le vendemos nada. Pero China... prácticamente al 5º país que más le vende en el mundo es a México. Somos el segundo mercado de vehículos chinos, solamente después de Rusia,
que Rusia se aviente por el tema de las sanciones. Entonces, claro que esto preocupa a Trump y vamos a sentir presión sobre este tema y más vale que lo vayamos teniendo claro tanto en el sector público como en el sector privado. Brenda Estefan, la mejor internacionalista en este país. Un honor tenerte aquí en este espacio. Te leemos siempre en Reforma y te seguimos en tu red. Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Instagram como Brenda Internacionalista y en Twitter como @B_Estefan. Que tengan un muy buen día. Gracias, Brenda.